Seguimos con la presentación entonces de este cicloturista venezolano que vuelve a presentarse él Sí, y le vamos a ir haciendo algunas pequeñas preguntas, él se va a explayar lo que más pueda. hola, ¿qué tal? Soy Iverson de Venezuela, cicloviajero, cicloturista, youtuber y músico. Vengo hoy en día a visitar a San Martín, a conocer un poquito de sus hermosos paisajes. Contame un poquito, llevas 6 países, 6 países, sí. contanos los impactos que has tenido, algunas cosas, como todo, anécdotas lindas Ujú. generalmente, Sí, algunas cosas difíciles, pero no con las personas, me imagino, porque has tenido, me has comentado, mucha suerte, sí. sino contanos un poquito qué pasó en Ecuador, qué pasó en el desierto de Atacama. Sí, más que todo ha sido, la parte difícil ha sido con el clima, con momentos que se presentan en el camino. En Ecuador estuve muy mal con la hipotermia. Por suerte conseguí a una familia indígena que me logró salvar, literalmente me salvó de morir congelado porque ya estaba perdiendo el, el tacto en las manos, en la cara, en las piernas, la movilidad de las rodillas, de los codos era dolorosa y bueno, me encontré esta gran familia que me asistió con fogatas, con té caliente, con comida caliente, con cobijas y bueno, pude superar esa situación porque estaba en medio de la montaña con soledad total, porque de hecho para poder llegar a la casita donde vivían ellos tuve que caminar bastante y se me hacía muy difícil, muy lejano el lugar cuando uno está en esos momentos angustiante no poder llegar al sitio rápido. Y bueno, también en Chile me tocó cruzar el Atacama. Yo venía viajando sin presupuesto, con muy corto de presupuesto, y crucé el Atacama con 5 litros de agua y 2 paquetes de galletas, que acá se conocen como diversión, por decir alguna marca, galletas variadas, dulces. Y bueno, fue muy difícil estar 5 días con mi bicicleta que tiene un peso aproximado de 100 kilos, con el calor que hace, insoportable. Y fue bastante duro estar 5 días en el desierto cruzando vías donde uno solamente ve arena día y noche, hasta que por fin pude salir. Y bueno, tengo también la parte buena, buenas anécdotas de la gente. En el caso de Ecuador con los indígenas, en el caso de Chile cuando llego a la primera ciudad después de todo el desierto, había un bus con aproximadamente unos 30 chilenos esperándome, llamándome. Yo iba bajando la montaña y ellos estaban abajo llamándome y resulta que era que me iban a dar la bienvenida al pueblo, que sabían de mí por los medios de comunicación chilenos y enseguida me invitaron a un restaurante a que comiera, a que descansara. De hecho, habían personas que dentro del grupo estaban curiosas que querían saber del recorrido y habían otras personas que los paraban como para que yo descansara, ¿no? Vamos a dejar que coma, que descanse y después hablamos con él de todo lo que ha vivido en el camino. Y bueno, igual el frío y la dificultad en las montañas de Colombia, las distancias tan largas en Perú, colinas muy peligrosas en Perú también. Estuve en la Cordillera Negra peruana y bueno, hasta que por fin llegué a Argentina. Y lo bueno y lo bonito de todo esto es que yo diría que el 99% de las personas que encontré en el camino fueron personas muy buenas, personas con que he establecido amistad, que me han tratado muy bien, que me han recibido muy bien. Y ese es como el bonito recuerdo de todo el viaje que llevo hasta el momento, que seguirán las aventuras, conociendo gente nueva, cultura nueva, paisajes nuevos. Y bueno, también lo bonito de los paisajes. De hecho, yo siempre, cuando voy viajando, en muchas oportunidades le he dicho a mis seguidores que me gustaría que pudieran ver con mis ojos porque hay paisajes increíbles. Hay atardeceres, hay anocheceres, hay montañas, hay lugares increíbles. Y yo lo veo obviamente porque voy viajando, pero mis seguidores lo ven de repente una foto que no es igual, no refleja el mismo impacto que tiene cuando uno está viajando. Pero bueno, ha sido dentro de todo
Y yo trato de sacar lo positivo, dentro de todo ha sido algo bonito. Con dificultades, obviamente, yo estoy viajando con una bicicleta que cuando la vean, bueno, van a ver lo que llevo como bicicleta, es una bicicleta de hierro, sin amortiguación, sin ningún tipo de tecnología, pero es la que se ha aguantado todo desde que salí hasta ahorita y bueno, todavía le queda ver hasta dónde llega la bicicleta. Pero disfrutando ahora ya, haciendo lo posible porque el canal comience a monetizar y disfrutando ya un poquito más, tomándome un poco más de tiempo para hacer mis videos y esperando mejorar con los equipos para grabar, porque ahorita estoy solamente con mi teléfono celular, pero también conociendo gente, conociendo comida, disfrutando. Ya hoy en día es otra la historia de cuando salí de Venezuela hace 5 años. Claro, vas cambiando el proceso de lo que se te va motivando, obviamente ya la Sí. experiencia, algo más terrible que el frío y el calor te puede pasar, pero no, ya tenés un poco, el cuerpo se va acostumbrando a eso seguramente. Sí, sí, sí. ¿Cuántos kilómetros por día realizás aproximadamente? Sí, cuando yo salí de Venezuela, yo iba prácticamente corriendo. Yo el primer día hice 60 kilómetros y el segundo día hice 117 kilómetros. No se me olvida nunca porque fue muy difícil. Yo pesaba 40 kilos y la bicicleta pesaba 100 kilos y se me hizo bastante difícil. Después ya cuando tomé un ritmo que me estabilicé, en los días que tenía buen ánimo, llegué a pedalear 144 kilómetros. Ujú. Y los días que no tenía como muchas ganas de pedalear, estaba entre 30 y 40 kilómetros por día. Y es como el kilometraje actual, un promedio de 60, 80 kilómetros por día. Eso es lo lógico. Sí, Lo que generalmente hacemos cicloturismo lo sabemos. sí. ¿Cuál es para adelante lo que tenés pensado hacer de Uf. recorrido, por ejemplo? Sí, el recorrido es largo. El recorrido es largo porque quiero visitar muchos países. De hecho, estoy practicando algunos idiomas para poder comunicarme de manera más fluida con la gente en los países en los que voy a visitar. Pero sí, terminar Suramérica, me quedan 4 países de Suramérica, ir a Europa, hacer lo que pueda en Europa, la mayor cantidad de países que pueda visitar, y también quiero ir a Asia, a Japón o a Corea, Sur Corea. Y nada, después veremos qué se hace, si puedo ir al norte o qué hago. Ahí veré, ya el tiempo lo dirá. Y comentanos también que vos no, si bien hacías deportes, o hacías BMX o freestyle, por lo que me comentaste, no eras un ciclista de grandes recorridos. Sin No. embargo, el día a día te va llevando a hacer grandes recorridos, ¿no? Sí, yo cuando comencé con esto del cicloviaje, el cicloturismo, era un novato, no tenía mucho, no llegaba yo creo que ni siquiera a los 30 kilómetros, Ujú. pero con el tiempo, claro, he ido como aprendiendo, obteniendo resistencia y sí practicaba, me gustan mucho los deportes, practicaba algunos deportes, pero nunca había hecho un ciclismo a tanta distancia. De hecho, cruzar de una ciudad a otra para mí ya era muy grande. Y bueno, ya ahorita cruzo de un país a otro. Y de hecho tengo amigos que he dejado en otros países y me dicen, oye Iverson, vente, qué sé yo, para el invierno para acá. Y yo le digo, sí, como es tan fácil, me dicen, no, Claro. pero es que tú cruzas países con una bicicleta, a ti no te cuesta mucho. Porque es ya como la impresión que se lleva, pues de que uno sí tiene esa capacidad de cruzar un país a otro en bicicleta. Bueno, Iverson, ¿podemos volver a reiterar que te financiás con tus discos? Sí. Eh, algo que te haya grabado que se te haya grabado en la cabeza de algún lugar, por ejemplo, de algún lugar turístico o no necesariamente, Claro. ¿qué te impactó de Latinoamérica? De algún, no sé, algún paso, alguna altura de un 4000 ¿qué es lo que Sí. te sale Este, a la mente rápidamente? Por Claro, ejemplo. no, es que son muchas las imágenes. Yo hice cordillera desde Venezuela hasta acá, que tenemos todo el trayecto de la cordillera de los Andes y muchas montañas, muchas Ujú. vistas de la montaña y en la parte de Perú y Chile, el océano. Hay vistas muy bonitas, hay cosas impactantes. Y en el desierto, a pesar de que el desierto fue como una tortura estar ahí,
pero hubo un atardecer en particular que fue muy, muy bonito en el desierto. Y son imágenes que uno se lleva en la mente, que quedan en el recuerdo y es como la parte bonita del cicloturista, del cicloviajero. Y bueno, en mis redes, Iversons, con B larga y una Z al final, S-O-N-Z, Iversons. Sí. Y me financio con mi disco, como ya lo había dicho, ya lo había mencionado. Así que las personas que me puedan ver en persona, valga la redundancia, me pueden cobrar el disco, pero también pueden entrar en Spotify, en Apple Music o en Amazon Music y ahí escuchan mis canciones y también eso me ayuda. En YouTube Music también estoy. Que lo vamos a seguir promocionando en FM Club Patagonia. Muchas gracias. Bueno, ¿una forma de vida lograste con esto? Sí, ya hoy en día se ha convertido en una forma de vida. Hay gente que me pregunta, oye, ¿cuándo vas a parar o cuánto tiempo vas a estar pedaleando? No tengo esa respuesta todavía. Bueno. Sí, yo sigo pedaleando y sigo viviendo de esta manera, disfrutando, intentando sustentarme con mi canal. Por eso estoy muy insistente con día a día, montando nuevos videos. Y esperando, bueno, conocer todo lo que está por delante, todo lo que me espera. Espero que sean cosas muy buenas, que todo me siga saliendo como hasta ahorita, que la gente me siga recibiendo con ese calor de hogar que me han recibido hasta ahorita. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a toda la gente de San Martín que ha tenido contacto conmigo y que me ha dado su mano amiga, que me ha brindado su amistad. Por ahí hay unos cuantos ya, a pesar de que tengo poco tiempo acá en San Martín. A Luis, a ver si me acuerdo, a Eli, a Rocío, a Nasla, creo que se llama ella. Está por ahí también Jorge y Rubén. Algunos de los que me acuerdo, los demás, bueno, un abrazo igual, y muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias por la manera en que me tratan. Y nada, feliz de estar acá en San Martín. Tienen una ciudad muy bonita, un lago muy bonito y paisajes muy bonitos también. ¿Y todavía te queda por recorrer? Sí, todavía me queda por recorrer. Me han hablado mucho de los 7 lagos. De los 7 lagos. Sí. Bueno, si lo ven, entonces anda con una bicicleta que tiene unos tambuchos azules, como unos tanques. Ya en la historia anterior y en un video anterior mostramos la bicicleta. Así que bueno, lo que quieras agregar nada más y agradecerte la nota. Sí, no, yo más bien agradecerles a ustedes. Yo creo que acerté cuando decidí venir a Argentina. A mí me habían ofrecido conciertos por mi disco cuando hice la promoción. Yo había hecho promoción en 22 países y hubieron 4 países interesados, en los que estaba España, México, Brasil y Argentina. Y yo me decidí por Argentina porque en principio se me hacía muy difícil el transporte, ya por ahí había una limitante. Y a pesar de que tenía Brasil como vecino, porque nosotros tenemos fronteras con Brasil, después de conocer un poco de la cultura del argentino y las costumbres del argentino, dije, no, yo me voy a Argentina porque veo mucha similitud entre nosotros, nos parecemos bastante y también un poquito por creo que tenía como bloqueo con el idioma. Yo decía, no, de repente me voy de primera a Brasil y no sé hablar portugués y se me complica todo. Pero creo con el tiempo que fue la mejor decisión. Vine a Argentina, me trataron muy bien desde que llegué. Mucho antes de haber llegado ya me estaban haciendo invitaciones. Lamentablemente, bueno, por la situación de la pandemia no se pudo hacer el concierto, pero ahí está la música y en un futuro, bueno, vamos a ver si seguimos con eso. Contanos qué tipo de música haces. Hago música pop, balada y urbano. Yo, el género que me gusta a mí es el pop balada. Sin embargo, trabajé con un productor con el que me dijo, oye, deberías hacer urbano, que se está escuchando el urbano. Y bueno, hice como algunas canciones en urbano, otras en pop, otras en balada. Hice una canción cuando llegué acá a Argentina para la Copa América, se llama La Fiesta del Fútbol, la pueden encontrar en mis plataformas. Trato de promover también el deporte. Tengo una canción del béisbol de mi país, que se juega mucho el béisbol. Sí. Y bueno, el resto son baladas y urbanas. Espero que les guste. Nuestra radio parece que viniera con tu título porque es música, turismo y deportes. Exacto. O sea, hacemos lo mismo. Las tres cosas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Cuando te estés yendo seguramente vamos a hacer algún videito más con tu salida triunfal desde San Martín de los Andes en bicicleta, porque acá llegaste con la bicicleta en la mano, Sí. caminando, Sí. y la vamos a tratar de arreglar y solucionar. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.